Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En este episodio de la serie Desarrollando Flappy Bird desde cero, abordaré la implementación del suelo y las tuberías que el personaje principal deberá sortear para obtener puntos. Estas tuberías se moverán horizontalmente de derecha a izquierda. Antes de empezar, me gustaría expresarte mi agradecimiento por tu apoyo al canal, por ver los vídeos y darle al like, así como por tu suscripción. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas si el contenido que publico es de tu agrado. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Comenzaré arrastrando el sprite del suelo a la escena. Para ello voy a Asset y en Asset abro la carpeta Sprite y selecciono el sprite suelo y lo arrastro a la escena. Le voy a cambiar el nombre en la jerarquía de base a suelo. Es posible que la imagen os aparezca detrás del fondo y no sea visible ni en la escena ni en la pantalla del juego. Para solucionar esto, modificaré su orden de capa para que la imagen se muestre sobre el fondo. Para ello, seleccionaré el objeto en la jerarquía y en el inspector ajustaré el valor de la variable OrderInLayer de 0 a 3. Es posible que te preguntes ¿por qué no lo coloco en la capa número 2, dado que el fondo se encuentra en la capa 0 y el pájaro en la capa 1? La razón de esto es que más adelante en el proyecto agregaré las tuberías en la capa número 2 para que puedan pasar por detrás del suelo en lugar de pasar por encima de él. Ahora que todos podemos ver la imagen del suelo, noto que es más pequeña que la pantalla del juego. Para ajustarla, seleccionaré las esquinas de la imagen como hice con el fondo y las escalaré hasta que la imagen se ajuste a la pantalla. En caso de que no se muestren las esferas de ajuste de las esquinas de la imagen, que podría ser este caso, podrás acceder a ellas presionando la tecla T o seleccionando la herramienta Red Tool en el menú de la izquierda para poder así escalar la imagen. Continuaré añadiendo un componente Box Collider 2D al suelo. Este componente será el encargado de gestionar las colisiones de los objetos presentes en pantalla. Al añadir este componente, haré clic en el botón Add Component y en el buscador pondré Collider y seleccionaré Box Collider 2D. Si ejecuto el programa sin realizar ninguna acción, el objeto pájaro caerá debido a la fuerza de gravedad y colisionará con el objeto suelo, quedando posicionado sobre él. A continuación, procederé a agregar el sprite de la tubería a la escena y modificaré su nombre en la jerarquía por tubería de abajo. Selecciono el objeto tubería y lo arrastro a la escena y cambio su nombre por tubería de abajo. Al igual que el sprite del suelo, este queda detrás de la imagen de fondo, por lo que modificaré su orden de capa en el inspector ajustando el valor de variable OrderInLayer de 0 a 2 para que quede por encima del fondo, pero debajo del suelo. Luego procederé a escalar su tamaño al doble en el componente Transform, cambiando en Scale los valores de X e Y de 1 a 2. Voy aquí y pongo 2 y a continuación ajustaré su posición para que el pájaro siga siendo visible en la pantalla. Al igual que hice con el objeto suelo, le voy a añadir un componente Box Collider 2D. Haré clic en el botón Add Component y como la búsqueda ya está hecha, seleccionaré Box Collider 2D. Ahora duplicaré el objeto tubería de abajo para crear una copia del mismo. Para ello, en la jerarquía haré clic con el botón derecho del ratón y seleccionaré Duplicate. Y le cambiaré el nombre por tubería de arriba. También puedo usar la combinación de teclas Control más D para crear una copia exacta del objeto, conservando sus atributos y componentes. Por ahora no podemos visualizar el objeto tubería arriba, ya que se encuentra en la misma posición que el objeto tubería abajo. Por tanto, seleccionaré el objeto tubería arriba y lo desplazaré hacia arriba, de manera que quede por encima del pájaro en la escena. Así que lo cojo y... ¡ay! A continuación, ajustaré la orientación del objeto tubería de arriba mediante el componente Transform para que la tubería mire hacia abajo. En el inspector modificaré el valor del eje Z de la rotación en el objeto tubería de arriba, cambiando su valor de 0 a 180. Continuaré creando un objeto vacío en la jerarquía al que nombraré tuberías. A continuación, arrastraré los objetos tubería arriba y tubería abajo al objeto tuberías. Así que voy a la jerarquía, Create Entity, le cambio el nombre por tuberías y arrastro tanto la tubería de arriba como la de abajo al objeto tuberías. De esta manera podré modificar la posición de ambas tuberías simultáneamente
simplemente desplazando el objeto tuberías que las contiene. Una vez creado el objeto tuberías, voy a crear en Asset una nueva carpeta a la que denominaré Prefabs. Esta carpeta contendrá todos los prefabs que usaré en este programa. Un prefab es un objeto que ha sido preconfigurado con ciertos componentes, atributos y configuraciones para su uso repetido en una escena. Básicamente es un objeto que ha sido creado y configurado para ser reutilizado en diferentes partes de un juego o proyecto sin tener que recrearlo desde cero cada vez. Así que voy a Asset, clic con el botón derecho del ratón, en el menú selecciono Create y en el menú desplegable Folder y le cambio el nombre por Prefabs. Para crear un prefab en Unity, basta con seleccionar el objeto que se desea convertir en prefab y arrastrarlo a la carpeta prefab. En este caso, deseo crear un prefab del objeto tuberías para poder instanciarlo en la escena tantas veces como sea necesario. Por lo tanto, abro la carpeta prefab y arrastro el objeto tuberías dentro de la misma. Cualquier modificación que se realice al objeto prefab se aplicará a todas las instancias, aunque las modificaciones específicas a cada instancia solo afectarán a esa instancia en particular. En este momento es posible eliminar el objeto tuberías de la jerarquía, ya que he creado un prefab de dicho objeto, así que lo selecciono y lo elimino. Para recuperar el objeto tuberías en la escena, basta con seleccionar el prefab recién creado y arrastrarlo a la escena nuevamente. A continuación, desplazaré el objeto tuberías hacia la parte derecha de la escena, de forma que salga de la pantalla. Así que selecciono el objeto tuberías y lo desplazo hacia la derecha. Continuaré creando un script de César al que denominaré control de tuberías. Para ello me desplazo a Asset y en la carpeta Script hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú selecciono Create y en el menú desplegable César Script y le cambio el nombre a control tuberías. Tras esto abriré el script control de tuberías en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Comenzaré eliminando el método start, ya que no será necesario y es una buena práctica de programación eliminar el código innecesario para mejorar la claridad del mismo y facilitar su mantenimiento, así que selecciono el método start y lo elimino. Ahora crearé una nueva variable privada de tipo float a la que denominaré velocidad y la inicializaré a 2. Esta variable contendrá la velocidad a la que se desplazarán las tuberías. Como deseo acceder a esta variable privada desde el inspector de Unity, le agregaré el atributo serializeField delante. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity, así que pongo serializeField, private, float, velocidad, igual a 2. Continuaré creando una nueva variable privada de tipo float a la que denominaré límite izquierdo. Esta variable contendrá la posición en el eje X en la que finalizará la pantalla por el lado izquierdo y la usaré para determinar cuándo ha de ser destruido el objeto tuberías. Así que pongo private, float, límite izquierdo y la inicializo a -3.5. En el método update utilizaré el componente transform para desplazar las plataformas hacia la izquierda. Para ello sumaré a la posición del objeto tuberías el vector 3.left multiplicado por la velocidad a la que debe desplazarse las plataformas, la cual se almacena en la variable velocidad. Finalmente, multiplicaré este resultado por time.deltaTime para asegurarme de que el movimiento sea suave y consistente, independientemente de la velocidad de fotogramas del juego. Así que voy a update y pongo this.transform.position es más igual a vector 3.left multiplicado por velocidad multiplicado por time.deltaTime. Utilizando una estructura condicional if, verificaré si la posición del objeto tuberías en el eje X es inferior al límite izquierdo. Esta verificación permitirá determinar si el objeto ha salido de la pantalla por el lado izquierdo, lo cual indica que ya no es necesario y debe ser eliminado. Así que pongo if entre paréntesis this.transform.position.x es menor del límite izquierdo. Dentro del bloque del código del if voy a destruir el objeto tuberías. Para ello usaré el método destroy y le pasaré thisGainObject como parámetro, ya que el objeto tuberías contiene el script control de tuberías. Así que destroy
this.gainObject. Una vez completado el código, regreso a la interfaz de Unity. Una vez en Unity, agregaré el script control tuberías al prefab tuberías ubicado en la carpeta prefabs. Para lograrlo, accederé a la carpeta prefabs y seleccionaré el objeto tuberías. Después, en el inspector, seleccionaré el botón Add Component y buscaré tube para que se muestren los componentes cuyo nombre contiene tube. Finalmente, seleccionaré el script control tuberías de la lista. Si ahora ejecuto el programa, las tuberías comenzarán a desplazarse desde la derecha hacia la izquierda y una vez que salen por el lado izquierdo de la pantalla son destruidas. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos. No olvides ponerme en comentarios qué te ha parecido el tutorial y cualquier sugerencia para mejorar en los futuros vídeos.